Bienvenidos al canal de Viaja con Sal y Pimienta. En este video cruzaremos de noche la famosa frontera de los caracoles entre Chile y Argentina, llegando a Mendoza en la mañana. Espero que disfruten este viaje conmigo porque será mi primera vez en Argentina. Bueno, ya llegamos a Mendoza y nos quedamos en este hotel, Cóndor Hostal, algo así se llama, y es muy bueno, tiene cocinita, cafetera, tiene sillón, la mesita. En el fondo tiene 2 camas y este sillón, así que podría ser para 3 personas o 4 si quieren. Tiene aire acondicionado, sí, porque estaba bien caluroso cuando llegamos. Así que ahora les voy a mostrar un poquito. Ya nos bañamos, ya estamos listos para salir. Bueno, aquí tiene 2 camas, están bastante buenas. Está limpiecito, miren, el piso de madera, tenía televisión. Tiene 2 televisiones. Y estamos en el 3er piso. Esa no es la piscina, tiene piscina también el hotel, pero eso es de la casa de al lado. ¿Ven? Ahí están las habitaciones y esa es la piscina. Está bien bonito, así que quizá más tarde vamos a venir. Pero miren qué bonito el hotel. Ahora vamos a ir a tomar el ascensor. Y ahí le vamos a mostrar, estamos en el 3er piso nosotros. Ahí está la escalera. Gracias. Tiene desayuno también, a nosotros nos corresponde mañana porque recién llegamos, igual entramos antes, tenían una habitación. Así que súper lindo. Ahí vamos. Oh, hay que empujar, pero el joven te tiene que abrir la puerta. Ven, miren. Súper lindo. Mi esposo me había dicho que aquí había muchas calles con árboles. Pero está súper lindo, así se llama. Cóndor Suite. Aquí hay una placita a una cuadra del hotel, así que ahora vamos a tratar de llegar al centro y nos vamos caminando porque el día está espectacular. Está lleno de arbolitos, así que hay harta sombrita. Así que aquí vamos caminando. Ok, no estábamos seguros de esta placita, cómo se llamaba, así que esta es la Plaza Chile. Ok, aquí es cuando Chile tiene el 18 de septiembre, celebra la independencia. Aquí mi esposo me estaba contando que se llena de puestitos y hacen fiesta típica chilena. ¿Ves? Ahí dice Amistad Inmortal, O'Higgins, San Martín, Argentina, Chile. Sí, aquí seguimos admirando lo alto que son los árboles, miren. Son gigantes. Miren. Ese árbol de allá atrás debe tener más de 100 años. Sí, porque miren, es gigante y miren estos otros. Claro, miren la altura de los árboles, cómo tapan ahí. Fabuloso. Okay, seguimos caminando y llegamos a esta otra plaza que se llama Plaza Independencia. Una de las más famosas aquí en Mendoza. Ok, ahí está el Teatro Independencia. Este es el Hyatt, pero este es el Casino de Mendoza. Oh, es casino. Sí, el casino. Y también está... Este tiene como 150 años. Y atrás, cuando los concesionarios al Hyatt, hicieron esos edificios atrás y ahí está el Hyatt. ¿Sí? Está bonito. Pero sigue siendo hermoso. Esta placa se puso en el
82. Son los soldados que murieron en Malvinas, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Esto es un homenaje a ellos. Esta es una de las banderas que hicieron. Como ven, había capitán de corbeta, cabo, que fueron los que más estuvieron ahí. Lo más impresionante son los árboles que son tan gigantes, miren. Miren las calles, lo hermoso, cómo va tapando la calle, dando sombrita a los árboles. También aquí en la plaza se está abriendo una feria artesanal, así que me voy a echar una miradita. A ver qué es lo que hay. Ay, qué bonito. Oh, qué bonito. Es temprano todavía, por eso, mira qué linda la pintura. Aquí sigo. Súper lindo. Y yo, Muy buenos los argentinos con su artesanía. Y qué bonito en cuero. Aquí sí tienen pan de miga, sándwich de miga, miren. Aquí sí, el reino de mi esposo, salame. A mí me gustan Sándwiches de estos, miga. los sándwiches de miga, pero a él le gustan estos. Fabuloso. Miren, todavía funciona. un ascensor antiguo del 1800. Sí. Ay, qué bonito. Lo trajeron Este de debe París. ser como el único todavía que queda en Mendoza, ¿no? El único. Oh. Funcionando, eso sí. Ay, qué bonito. No, es fabuloso. Que lo trajeron de París, miren qué lindo. Mira, todavía funciona. Ni Y acá, suena, nada, nada. nada. Aquí entramos a esta galería. Y miren qué bonita. Miren, hay pipas. Dulce. Miren qué bonito el techo. Wow. Un reloj. Sí, yo lo grabé. Ajá. Súper lindo. Súper, súper lindo. Y los pisos, mira los pisos. Mira los techos. Ok, aquí en Mendoza está esta iglesia. Ahora vamos a entrar a mirarla. Se llama Nuestra Señora del Buen Viaje. Esta imagen es venerada en Mendoza desde el 1600. Templo del Sagrado Corazón de Jesús.
imagen que estaba en la entrada, que era Nuestra Señora del Buen Viaje. Buenos días, aquí ya estamos tempranito en la Plaza Independencia porque vamos a tomar este bus de turismo para poder hacer un buen recorrido, porque a pie no lo vamos a alcanzar, ya que nosotros vinimos por pocos días acá, entonces nos conviene más tomar este bus y así vamos a poder visitar más lugares. Así que ahí les voy a ir grabando y mostrando. El día está bien bonito. Al mediodía ya empieza la calor bien fuerte, pero aquí estamos aguantándolo, pero ahora está exquisito el día. Así que ahí les voy a ir mostrando un poco más de la ciudad de Mendoza. A la derecha vemos la Plaza San Martín, que posee en su centro una estatua ecuestre del general José de San Martín, inaugurada en 1904. En su ángulo noreste se ha colocado una placa en la que se indica la altura de la ciudad, 747.65 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, esta plaza es el único núcleo del área bancaria de la ciudad. Sobre el costado noroeste de la plaza encontramos la Basílica de San Francisco, construida en 1875, siendo así la más antigua de la ciudad. En ella se guarda la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, patrona y generala del Ejército de los Andes, la tumba de la hija del general San Martín, Merceditas, y en el camarín de la Virgen, el bastón de mando del general, junto a distintos elementos de la independencia argentina. De la ciudad de Mendoza para la recreación y el encuentro social. Entre los sectores más atractivos que posee el parque se encuentra un lago que simboliza la importancia del agua en esta zona semidesértica. Frente al mismo, un gran mural colectivo de 150 metros cuadrados realizado en coloridas venecitas por un grupo de artistas plásticos de todo el país. En el extremo noroeste del parque, usted encontrará una explanada denominada la Plaza del Reloj, donde se ha colocado un pintoresco reloj de sol. El terremoto que destruyó totalmente la ciudad de Mendoza. El único testimonio de esa catástrofe son las ruinas de San Francisco, antigua iglesia de la Compañía de Jesús, luego cedida a los franciscanos. La observamos a nuestra derecha. La ciudad de Mendoza fue fundada el 2 de marzo de 1561. La plaza fundacional, la cual vemos a la izquierda, recibió el nombre del fundador Don Pedro del Castillo hacia 1930. En sus alrededores se desarrolló la vida cívica, religiosa y social de la ciudad de Mendoza hasta el terremoto de 1861. Después de... A la derecha observamos la cúpula de un templo. Se trata de la Iglesia de la Merced, situada en la calle Montecaseros. El edificio actual data de 1909 y alberga la histórica imagen de Nuestra Señora de la Merced, conocida como la Virgen del Terremoto, por haber quedado intacta después del terremoto de 1861. De 7 pisos y una terraza jardín mirador en su último nivel, octavo piso, a 30 metros de altura. En el frente del edificio podemos observar 17 balcones decorados con murales de cerámica realizados por artistas mendocinos. A su lado, en un edificio más bajo que pertenece al Honorable Consejo Deliberante, funciona la Pinacoteca sanmartiniana Fidel Roig Matons, que posee una colección de cuadros al óleo realizadas por el pintor catalán y que representan escenas del cruce de los Andes por el Ejército Libertador. A la izquierda se observa la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el ente regulador de la actividad vitivinícola a nivel nacional.
Arribamos en nuestra parada Arístides Villanueva, principal polo gastronómico de la ciudad de Mendoza. Son 7 cuadras llenas de bares, cafés, galpones, cerveceros y restaurantes. En caso de... Si miramos hacia adelante, veremos los monumentales portones del parque. Estos portones de hierro forjado fueron fabricados en Glasgow, Escocia, adquiridos en París por el gobernador Emilio Civit y colocados en su emplazamiento actual en 1909. El conjunto se compone de 3 portones, de 2 hojas cada uno, unidos por verjas. En su punto más alto, los portones miden 9,40 metros y están coronados por la representación de un cóndor con sus alas desplegadas y el escudo de Mendoza. Frente a nosotros observamos los Caballitos de Marley, 2 grupos escultóricos realizados en mármol de Carrara y que son reproducciones de 2 obras originales que se encuentran en la Plaza de la Concordia de París. Ahora ingresamos al parque, transitando por la Avenida de los Plátanos. Estamos arribando en nuestra parada Fuente de los Continentes. Esta es una de las más bonitas que tenemos. No solo podrán visitar el parque y los puestos de artesanos. En caso de descender, la siguiente frecuencia sería a las 11:35, 12 horas. 11:35, 12 horas, próximos dos buses los esperamos. Ok, aquí estamos en el Parque General San Martín y ven aquí los buses nos dejan aquí mismo. Cada 20 minutos están saliendo, pero mire, está lleno, hoy día es domingo, está lleno de carritos, de comida, de cerveza y la gente viene a correr, viene a tomarse un cafecito, mira, ya andan en bicicleta, los niños jugando, mira, la pila de agua. Así que ahora vamos a caminar un poquito porque hay una feria artesanal también. Así que aquí vamos a mirar qué es lo que hay. Qué lindo, ¿eh? Damos la vuelta para el otro lado. Oh, qué lindo los hornitos, mira. Miren qué lindo. Una churraquera, un hornito. Todo eso tejido crochet. Es hermosísimo este parque. De verdad, muy lindo. Es domingo y aquí está lleno de familia, de gente disfrutando. Miren los jardines. Miren los jardines.
planta. Voy a tratar de irme un poquito más a la sombra porque de verdad el sol está bien fuerte. Pero miren, para venir a pasear, la gente, la mayoría está tomando su típico mate, otros están conversando. Ya se acaba esta parte que vivimos en Mendoza, pero se viene más. Mendoza es un lugar hermoso, lleno de lugares por conocer, así que no se pierdan mis próximos videos. Bye.